Vale, perfecto. Pues damos paso a la última charla del día de hoy, a cargo de don Juan Carlos Rando, profesor del Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la Universidad de La Laguna, con la charla titulado Gatos, la Ley 7/2023 y otras amenazas para las faunas nativas insulares. Gracias, Guasimara. Gracias. Buenas tardes. Procuraré ser breve porque ya la verdad es un poco tarde y estamos todos un poco cansados. Voy a hablar de un tema que tristemente en los últimos meses y quizás en el último año pues ha sido bastante quebradero para muchas personas y muchas administraciones a diferentes niveles por culpa de una ley que tiene cosas muy positivas, pero también tiene cosas muy negativas, bajo mi punto de vista. Voy a hacer un rápido repaso. Ya sabemos que los gatos llevan asociados con el ser humano muchísimo tiempo. Se les relaciona, cuando se habla de antigüedad, con la cultura egipcia, pero lo cierto es que su relación con los seres humanos se remonta pues a más de 10.000 años. Desde entonces se sabe que han acompañado a los seres humanos, sobre todo en los viajes realizados. Se sabe que en el antiguo Egipto, los vikingos, los barcos que fueron a América y más recientemente pues hasta la Segunda Guerra Mundial, todos los barcos prácticamente transportaban gatos porque en lugares cerrados pues digamos que pueden ser efectivos para controlar roedores y por eso digamos que se desplazaban de un sitio para otro. Entonces los gatos han llegado con los seres humanos prácticamente a todas las islas del planeta y el problema que tienen es que, digamos, no se quedan asociados con los seres humanos dependientes de unos cuidados, sino que tienen una facilidad enorme para silvestrarse. Y entonces han establecido poblaciones silvestres prácticamente en todas las islas donde han llegado y ahí es donde vienen los principales conflictos con la conservación de las faunas insulares. Si nos centramos exclusivamente en aquellas islas que, como las principales de Canarias, que tienen población humana y tienen como mascotas gatos, y encima los gatos son de las mascotas más populares, pues digamos que podemos, grosso modo, establecer estas categorías: gatos específicamente domésticos, que no salen de sus domicilios, gatos domésticos que sí que salen de sus domicilios, aunque estén correctamente alimentados, pero tienen acceso al exterior. Luego estarían los gatos que podemos llamar vagabundos o que forman las famosas colonias actuales, y los gatos cimarrones, ¿vale? Esos gatos que están establecidos en el medio ambiente y que no tienen, en principio, contacto con el ser humano, no dependen del ser humano para alimentarse, digamos, y que están ahí en las redes tróficas establecidos consumiendo animales silvestres. ¿Cuáles tienen impacto sobre el medio ambiente? Pues estas tres categorías, a diferentes niveles, obvio, pero todas ellas está demostrado que tienen impacto sobre la fauna silvestre. Este esquema a mí me gusta mucho porque, digamos, no hay nada blanco ni negro, y aquí se ve bastante bien. Y entonces en los gatos, en estas islas que les he comentado, podemos encontrar desde gatos puramente cimarrones, que rehuyen el contacto del ser humano, son animales muy recelosos, hasta animales, digamos, totalmente domésticos. Pues ahí hay una gradación enorme. Entonces se tiene mucha información, por ejemplo, de los gatos domésticos. ¿Cuál es el impacto que tienen los gatos domésticos en general? Pues se sabe que entre los mamíferos depredadores introducidos, los gatos, digamos, están detrás de la desaparición de 63 especies, es decir, han contribuido, se encuentran entre las amenazas de 63 especies que se han extinguido históricamente, y además actualmente constituyen una seria amenaza para más de 400. Algunos estudios que se han podido cuantificar el efecto de los que estamos hablando de los gatos cimarrones, por ejemplo en Australia, nos hablan de cifras astronómicas.
Por ejemplo, los gatos cimarrones en Australia, aunque varían mucho en función de cómo sean los años, lluviosos o cálidos, pero nos estamos hablando de una depredación de 272 millones de aves o de en torno a 466 millones de reptiles. Y aquí tenemos datos, por ejemplo, de un único gato que consumiría pues más de 120 aves al año y más de 200 reptiles al año. Es decir, que son impactos muy serios. Un trabajo publicado recientemente indican que son más de 2.000 las especies consumidas por los gatos a nivel mundial. Y ya aquí en esta imagen empezamos a ver diferencias en cuanto al impacto que tienen los gatos en los ecosistemas continentales y en los ecosistemas insulares. El 25% de las especies consumidas por los gatos en islas tienen algún problema de conservación, mientras que ese porcentaje baja hasta el 8% en el caso de los ecosistemas insulares. ¿Qué sabemos de los gatos cimarrones en Canarias? Pues hay muchísimos estudios hechos, afortunadamente, sobre este tema, y es uno de los archipiélagos que mejor se conocen. Pues podemos decir que en la mayoría de los ecosistemas pues consumen un alto porcentaje en biomasa de mamíferos introducidos, lo cual a priori pues parece un dato positivo, ya que, digamos, la biomasa consumida de invasores pues no está impidiendo de alguna forma que se consuman más especies locales como reptiles o aves. Un reciente estudio realizado en el Parque Nacional del Teide detectó un cambio en esta dieta, probablemente motivado por el descenso de las poblaciones de conejos entre los años 86 y 2001, pero básicamente donde vemos que básicamente se repite este patrón, es decir, los mamíferos introducidos son la base de la dieta. Y aquí sí se cuantificó qué es lo que consume un gato cimarrón en el ecosistema del Teide, y vemos que al año pues consumen casi 900 reptiles o más de 20 aves al año. Si eso lo traducimos a una población imaginaria, porque no tenemos, digamos, datos de densidades de gatos, asumiendo una densidad pequeña, que puede ser un gato por kilómetro cuadrado, las cifras que obtenemos son astronómicas. Estaríamos hablando de más de 160.000 reptiles, de 4.700 aves, más de 30.000 conejos. Es decir, son impactos bastante serios que no solo probablemente están teniendo impactos sobre las poblaciones locales de sus presas, sino también impactos indirectos, por ejemplo, sobre las densidades de depredadores autóctonos. En Montaña de Guasa también se detectó un cambio con respecto a años anteriores en la dieta, donde los mamíferos siguen teniendo, digamos, un componente importante, pero aquí por primera vez se detectó que este cambio, debido probablemente a una disminución en la densidad de conejos, está teniendo importantes consecuencias en las densidades de lagartos gigantes, en una población de lagartos gigantes que vive en ese lugar. Para meternos más en el tema en sí, estudios hechos con gatos mascotas, es decir, gatos que tienen su domicilio y son bien alimentados, indican pues que las cifras, estos son millones, los millones de presas consumidas a lo largo del año, este trabajo fue hecho en Estados Unidos, indican que todos los gatos de ese país, todas esas categorías de gatos depredan 2.400 millones de aves al año, 12.300 millones de aves de mamíferos, lo que, según estos autores, sitúa a los gatos en la principal causa de mortalidad de la fauna silvestre de ese país. Esto es unas estadísticas del mismo país donde se ven diferentes causas de mortalidad de la avifauna silvestre, en este caso está centrado en aves, donde, digamos, las estimas hechas con los gatos pues son muy superiores al resto. En otros países donde se han estudiado estos mismos impactos, el patrón que obtenemos es el mismo, es decir, el impacto de los gatos
cimarrones y de los gatos domésticos es muy grande sobre las especies locales. Y, digamos, sigue este patrón, estudiando en profundidad por las diversas causas de mortalidad de la avifauna, se sitúa a los gatos, en este caso en Estados Unidos, en Canadá, como la principal principal causa de mortalidad no natural de la fauna, digamos, salvaje. Estos estudios que englobaban, digamos, los gatos cimarrones, pero también los domésticos y los de colonias, ¿qué sabemos? Porque sabemos mucho del impacto de los gatos cimarrones en Canarias, ¿qué sabemos de los gatos domésticos? Pues el año pasado una alumna de biología hizo su TFM precisamente tratando de profundizar en este tema, lo hizo a través de encuestas y haciendo una serie de preguntas sobre la tenencia o no de gatos, si estaban identificados o no, si aportaban presas a su domicilio, y llegó a la conclusión de que en Gran Canaria, por ejemplo, habían registrados con microchip más de 28.000 gatos, pero realmente esa cifra hay que subirla a 52.000 porque un porcentaje importante de esos gatos no están identificados. De esos 52.000, el 17% de ellos aporta presas a sus domicilios de una forma más o menos constante, y esto se traduce que cada gato pues depreda alrededor de 27 presas al año, presas silvestres. Eso es muy poco si lo comparamos con los datos anteriores, por ejemplo, de lo que consumía un gato en el Parque Nacional del Teide. El problema son las densidades de estos animales, sobre todo en los alrededores de las zonas pobladas. De hecho, si extrapolamos estas cifras a el número total de gatos que hay en Gran Canaria, fíjense, nos salen ya números bastante respetables. Estamos hablando de más de 1,5 millones de presas, más de 250.000 aves, más de 600.000 reptiles, y hay que tener en cuenta de que en Gran Canaria básicamente lo que consumen son reptiles autóctonos y endémicos, y la mayoría de los aves lo mismo, son especies autóctonas y endémicas. Es decir, que el impacto es considerable. Esto se complica en Canarias porque, como saben, pues hay gran parte del territorio que está dentro de la Red Natura 2000 o dentro de la Red Canaria de Espacios Protegidos. Hay población humana establecida dentro de estos espacios que muchas veces fueron declarados porque había especies en peligro de extinción, y digamos, también hay gatos en esas zonas, gatos domésticos, gatos cimarrones vamos a encontrar en cualquier ecosistema, pero en estas zonas también hay gatos domésticos. Entonces, ya para profundizar en el problema, habiéndolo puestos en contexto, pues hasta ahora el Real Decreto de Especies Exóticas e Invasoras establecía en una disposición adicional que los ejemplares de fauna doméstica silvestrados deberían ser considerados como especies exóticas e invasoras. Y por tanto, digamos, ahí no había duda de ningún tipo, la Administración debía tratar de controlar estos animales cuando lo estimase oportuno y, digamos, a través de este amparo legal. Sin embargo, en el 2022 comienza la tramitación de una ley, es el proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales. Antes, digamos, de que llegase al Parlamento, pasó un periodo previo de participación pública a través de alegaciones y se presentaron muchos documentos de alegación. Hubo un fuerte rechazo a partir de colectivos científicos, las principales ONG que se dedican a la conservación en este país, y en general, digamos que había una incomprensión total de lo que estaba pasando, porque da la impresión de que cuanto más sabemos un tema, más se ignora para legislar sobre ese tema. Es como, no sé, es como empezar a legislar sobre el cambio climático y las personas que están haciendo ese documento, pues empiezan a cuestionar el cambio climático. Entonces, el documento que va a salir de ahí probablemente no solo no sirve para solucionar ese problema, sino probablemente sirva para enturbiarlo aún más. Pues esto es lo que ha pasado con esta ley. Digamos, había un panorama muy oscuro
como les digo, se presentaron más de 6.000 documentos de alegaciones y yo no he hablado con nadie que me haya dicho que el documento de alegación o parte de las alegaciones que se presentaron fueron asumidas. De hecho, si comparamos el documento anterior y posterior a las alegaciones son prácticamente iguales, cambian detalles mínimos y entonces digamos que esta ley lo que entró en vigor, digamos, se publicó en el BOE el 29 de marzo del 2023, entró en vigor el 29 de septiembre de 2023, hace ya más de un año, y es muy curioso porque al principio, si nosotros nos ponemos a leerla con detalle, dice que quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los animales silvestres que se rigen por la Ley de Patrimonio Natural. Una cosa muy lógica y una cosa, digamos, normal y coherente, ¿vale? En ese sentido, todo el mundo se puede alegrar. Lo que ocurre es que si leemos la letra pequeña y leemos la definición de animal de compañía, dice animal doméstico o silvestre en cautividad mantenido por el ser humano, ¿no? Y luego define. Y luego dice, en todo caso, perros, gatos y hurones, independiente del final al que se destinen o el lugar o en el que habiten. Es decir, están diciendo que cualquier gato están metiendo en el mismo cajón a los gatos cimarrones y a los gatos domésticos. Y no solo eso, sino que yo he hablado con algunos abogados ya y en esta primera definición hay una contradicción muy fuerte, sí, que es para cuestionar la ley. Si se fijan, dice animal doméstico de compañía, son animales mantenidos por el ser humano. Los animales silvestres, cimarrones, no se mantienen por el ser humano. Es decir, que yo no puedo considerar un gato cimarrón un animal de compañía porque es un animal independiente. Y por otro lado, cuando habla de animales silvestres, no se considerarán animales silvestres los animales domésticos de compañía, aún en el caso que hubieran vuelto al estado silvestre. A mí esto me recuerda a la secuencia de los hermanos Marx, la parte contratante de la segunda parte. Pues es algo ilógico, pero que se publicó y llegó así a publicarse de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la parte más negativa, bajo mi punto de vista, de esta ley? Que impone a los ayuntamientos establecer el método SER, es decir, captura, esterilización y retorno como un método obligado para el control de las poblaciones de gatos. Intentar aplicar este método a los gatos cimarrones es surrealista porque, vamos a ver, ¿cómo se pueden capturar todos los gatos que viven en las cañadas? Para volver a soltarlos y tratar de, digamos, que la población disminuya con este método, ¿no? Se ve que está hecho por gente ajena totalmente a lo que es la conservación, el medio ambiente y cómo se, digamos, desarrollan las poblaciones naturales de los animales salvajes. Hay muchísima información de esto, de lo que le estoy diciendo. Esto es un estudio que salió hace muy poco, el estudio más riguroso que yo conozco sobre este método y que donde en una ciudad, fíjense, llegan a esterilizar más del 90% de los gatos. Sin embargo, como se ve aquí, la población disminuye, pero llega un momento en que empieza a aumentar. Esto de esterilizar al 90% de los gatos, ya lo dice en la publicación, costó económicamente muchísimo, estamos hablando de millones, y en el esfuerzo de personal, el esfuerzo de dedicación, es decir, es algo bárbaro, es decir, que es algo prácticamente imposible de continuar en el tiempo. Entonces, aumenta la población. ¿Y por qué aumenta la población? En primer lugar, hay una remanente de gatos que son con un comportamiento tal que es prácticamente imposible capturarlos, pues las hembras que no se capturan incrementan el número de cachorros que tienen. Y no solo eso, sino que la disminución de los gatos que quedan, o sea, de la mortalidad de los gatos que quedan, disminuye, es como si vivieran más. Y claro, es una zona abierta. En una zona abierta los animales se mueven y los gatos se mueven y vamos, digamos, a estar recibiendo animales del exterior que pueden, digamos, establecerse en la zona que queríamos controlar. Y algunos artículos que me parecen fundamentales en la ley, por ejemplo, el artículo 38, donde habla de las colonias felinas,
de los principios generales, y dice claramente en la propia ley, es que tienen con el fin las colonias de gatos reducir progresivamente su población. En agosto de 2024, hace poco, se publicó una directriz técnica sobre la gestión de las colonias felinas también. Y dice lo mismo, es decir, tienen el objetivo de reducir su censo hasta su desaparición. Entonces, yo he oído a nadie que defienda las colonias felinas que tenga como objetivo, o que tenga claro como objetivo, reducir la población de gatos, ¿vale? De hecho, si se han fijado, probablemente dirán que están mal gestionadas, pero cuando aparece una colonia felina, digamos, se eterniza en el tiempo y probablemente aumenten el número de sus efectivos. Indica en su artículo 39 que, digamos, que los gatos hay que identificarlos, hay que castrarlos y que es responsabilidad municipal. Esto a veces se olvida, ¿vale? Y lo que me parece más importante es este artículo, el número 40. Funciones de la Administración Autonómica, es decir, funciones del Gobierno de Canarias. Establecer unos criterios para definir los procedimientos de gestión de las colonias felinas para evitar los efectos significativos de los individuos que habitan dichas colonias sobre la biodiversidad circundante. La ley, como les dije, se aprobó en marzo, entró en vigor hace un año, en septiembre. Esto no se ha desarrollado. Es decir, desde hace más de un año los ayuntamientos han tenido una línea de financiación para implantarla a hacer sin tener unas directrices claras de cómo lo van a hacer. Y sobre todo, sin tener unas directrices claras, cómo mitigar los impactos sobre la biodiversidad, porque no es que puedan causar, sabemos que van a causar impacto y que eso, por entre otras cosas, va a depender del lugar en donde se implanten esas colonias. De hecho, este mismo año, en agosto, el Cabildo destinó 200.000 euros a la implantación de las colonias SER, y donde decían que, pues digamos, se van a esterilizar 1.900 gatos. Sin embargo, también la propia ley indica que las colonias tienen que ser reubicadas si están dentro de algún espacio de la Red Natura 2000 o supongan un impacto negativo para la fauna protegida. Si no habían recaído en esto último y están acostumbrados a tratar con los catálogos, pues a lo mejor ya se están echando las manos a la cabeza. Porque ¿qué son especies protegidas? Las que están en el catálogo, vulnerables en peligro de extinción, pero también las del régimen de protección especial, ¿no? Entonces, ¿dónde hay un lugar de Canarias donde no haya petirrojos, donde no haya herrerillos, donde no haya lisas, perenquenes o de Tenerife? ¿O donde no haya mosquiteros? Prácticamente en ningún lugar. Es decir, que se está financiando a los ayuntamientos con más dinero muchas veces que lo que se invierte en especies amenazadas, sin tener claro una cuestión clara, básica, de gestión de estas colonias. Y además, porque a veces me da la impresión de que se mira algunas cosas, es decir, hemos sacado la ley, vamos a hacer lo que queríamos hacer, pero se olvidan de estas cosas de la ley y se olvidan de esto. El artículo 39, que está dentro también de las funciones de la administración pública, que dice que cada municipio deberá contar con un lugar adecuado y suficiente acondicionado para la retirada temporal de los gatos si hiciera falta. ¿Qué ayuntamiento está haciendo esto con el dinero de las subvenciones? Prácticamente ninguno, no sé. Si hay alguno, perfecto. Y lo felicito, pero es que se olvidan de las cuestiones básicas. Entonces, por eso, bajo mi punto de vista, y tal y como está ahora, la ley de bienestar animal tiene algunas cosas parecidas porque, digamos, trata de disminuir el abandono, luchar contra el maltrato animal, pero actualmente supone una gran amenaza desde el punto de vista de cómo se gestionan los gatos cimarrones, e ignorando no solo los gatos cimarrones, sino todos los impactos que tienen las colonias de gatos debido a cómo está de dispersa la población en el archipiélago donde vivimos.
Queda mucho tiempo, pero a lo mejor algún día llegamos al nivel de esta gente. En Nueva Zelanda, en Australia y en otros muchos sitios se tiene claro que los gatos domésticos son una cosa, ¿vale? Y los gatos cimarrones son otra. De hecho, el Parlamento de Nueva Zelanda y el Parlamento de Australia han aprobado leyes que lo que persiguen es la erradicación de los gatos en el medio natural. Es decir, los gatos tienen que estar controlados en unos domicilios si hay unas colonias en un ámbito muy concreto, pero en el medio natural le da muchísimo más peso a las especies nativas que a los gatos. Gracias. Muchas gracias, Rando. A ti. Gracias por, bueno, introducirnos este tema que siempre es controvertido, ¿verdad? El tema de gato, mascota versus el daño que ejercen sobre nuestro medio natural. La única pregunta que tenía hablaba de, la ley solo habla de gatos en general como especie, no nombra ningún otro tipo de felino o algo, ¿no? La ley mete en el mismo cajón a todos estos tipos de gatos. Y una cosa que no, gracias por la pregunta, pero me la traíste a la mente ahora. Tampoco una cosa muy criticable tanto de la propia ley como de la directriz, y así se los hemos hecho saber al nuevo director general de los animales, es que no diferencia los diferentes impactos, es decir, no diferencia entre un ecosistema insular, donde los gatos es un depredador, donde no hay depredadores terrestres, de un ecosistema continental, donde las comunidades tienen depredadores terrestres, e incluso si es un sitio bien conservado, pues los zorros, los linces, etcétera, pueden controlar las poblaciones de gatos, ¿vale? Entonces eso es un error muy grande también. Y la ley, con respecto a lo que tú decías, la ley solo habla de gatos y trata de equiparar a los gatos cimarrones con los gatos domésticos, con lo cual no tiene nada que ver una cosa con otra y, digamos, va en contra del sentido común, de la información científica y de lo que hacen otros países que sí se preocupan por la conservación. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Rando. Gracias. Vale. Bueno, muchas gracias a todos. Concluimos la primera jornada el primer día de las jornadas de biodiversidad. Los esperamos mañana a las 9. Gracias.